Director de obra, arquitecto. Bueno, tiene usted el derecho a no confesarse culpable, a no declarar, a no contestar a alguna de las preguntas que se le formulen. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Pues buena, señoría. ¿Cuál era o cuál es su labor en la obra donde ocurrieron los hechos? Bueno, la labor en la obra es de dirigir un poco que todo se está ejecutando conforme al proyecto a nivel administrativo, urbanístico y constructivo. Y bueno, levantar una serie de actas de replanteo a nivel de cimentaciones, estructuras. Perdón, no se me ponga como en instinto básico, no hace falta. Disculpe. Seguimos, perdón. ¿Dónde se encontraba en el momento del accidente? Pues ese día no estaba yo en la obra. ¿Suele visitar la obra con...? Dependiendo de la necesidad que tenga la obra, hay semanas que ha requerido, por ejemplo, la fase de estructura, estar 7 días en la obra y hay fases que requiere un día a la semana. O sea, ¿considera que interviene de manera activa en la ejecución de la obra? Sí. Bien. ¿Queda reflejado en algún documento esa serie de visitas a la obra? Sí, está perfectamente cumplimentado el libro de órdenes y asistencia, que se ha aportado aquí una copia de un par de páginas. Y bueno, esa supervisión también queda reflejado en una incidencia que hubo el día, 11 días antes del accidente, en la que se advierte que hay un trabajador sin arnés y en el libro de órdenes se da la orden pertinente para que se amoneste a ese operario, ¿no? En el libro que nos ha facilitado, en las copias, aparecen visitas de 2 días diferentes. ¿Siempre suele ir aquí un intervalo de 10 días? ¿Siempre suele ir cada 10 días o...? No, de hecho, en ese intervalo yo fui más días a la obra, solo que se han aportado estas 2 pruebas como días clave los que tienen un poco de repercusión en los hechos acontecidos. Pero usted anota esas visitas en el libro de visitas del edificio. ¿Qué tipo de control realiza sobre la ejecución directa, sobre la contrata y la subcontrata? ¿Realiza alguna tarea de vigilancia? Bueno, la vigilancia concreta de cómo se van ejecutando cada uno de los tajos corresponde más al director de ejecución, como su nombre indica, y digamos que mi labor es un poco una supervisión general del buen funcionamiento de la obra. ¿Diría usted que delega su responsabilidad sobre el resto de encargados? No, puesto que no es responsabilidad mía ese control exacto a pie de obra de cada uno de los tajos, sino un funcionamiento general. Como conjunto, ¿no?, de la obra. ¿Mantiene relaciones con el resto, relaciones profesionales con el resto de personal de la obra? ¿Conoce al encargado? Sí, los conozco a todos y una buena relación profesional. ¿Y ha mantenido reuniones con ellos acerca de...? Todas las reuniones correspondientes e informativas en cuanto a temas de seguridad y salud y temas de materiales y cómo va el funcionamiento de la obra, se realizan una serie de reuniones periódicas. ¿Y tenía conocimiento del plan, del contenido? Sí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de la acusación, por favor. Colonia, señoría. ¿Desempeña usted funciones de dirección o de mando en la empresa? ¿De la empresa constructora? En la que usted trabaja. Bueno, yo soy un autónomo contratado por el promotor. Sí, una labor de dirección de la obra, sí. Lleva la dirección de la obra, ¿verdad? Y usted sabe que, como lleva la dirección de la obra, está obligado a cumplir y hacer cumplir las normas destinadas al mantenimiento de la seguridad del trabajo. De hecho, queda reflejado en el libro de órdenes y de incidencia mi interés y preocupación porque esto se cumpla y bueno, pues está ahí la prueba de que realmente hay una supervisión constante o periódica de cómo se está ejecutando y cómo funciona la obra, ¿no? Entonces, según su opinión, ¿cree que se ha mantenido esta seguridad? Generalmente sí, y cuando no lo ha hecho, pues se ha notificado al responsable correspondiente. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Tiene la palabra el letrado de la... Bueno, ahora sois arquitecto, claro. Se supone que yo lo defiendo. Claro, pues entonces de la subcontrata. Gracias. ¿Con qué frecuencia visita usted la obra? Dependiendo de cada una de las fases. En este punto en el que nos encontrábamos.
una vez cada 4 o 5 días, puesto que se trataba de una fase de terminaciones y de remate y no requería una presencia constante en la obra. ¿Cree usted que es suficiente? Sí. Según su criterio. Sí, sí. El plan de seguridad realizado por el contratista, ¿usted lo adoptó? ¿Lo veía completo? Bueno, yo realmente no adopté ese plan, sino que yo supervisé y estoy enterado de lo que en él se suscribió. ¿Está de acuerdo con él? Y si hubiera estado en desacuerdo, debería de haberlo comunicado. Sí, sí, estoy de acuerdo. Como no lo hizo, que está... Sí, sí. Y lo cree completo y sin ningún tipo de deficiencia. Y en lo que han comentado de que otras medidas colectivas podrían haber evitado el accidente, ¿usted qué tiene que decir? A mi parecer, todas las medidas colectivas que se podían establecer en ese momento de la obra estaban establecidas y realmente para el tajo que se estaba ejecutando no requería más medidas colectivas de las que había, por lo tanto con las individuales era suficiente para realizar ese tajo. Pero como individuales son en sustitución de las colectivas, una medida colectiva como un andamio tubular, ¿podría haber evitado el accidente? No, puesto que existía un retranqueo con respecto a esa fachada que se estaba ejecutando el peto y no hubiera servido de protección ningún tipo de andamio. ¿Y los operarios llevaban las medidas individuales? ¿Se cercioró usted? Ella ha comentado que ese día no estuve en la obra y... ¿Y a través de otro compañero? Ya le digo, el día que yo hice una inspección de cómo se estaba llevando a cabo la obra, en el libro de incidencias quedó reflejado que uno de los operarios de Tomimancha no llevaba el arnés puesto y eso quedó enterado el jefe de obra, de modo que, bueno, sí. ¿El jefe de obra de la contrata me habla? De la subcontrata. Firmó en el libro de incidencias como enterado. Bueno, el libro de incidencia no existe esta anotación, pero... Se ha equivocado. Vale, y lo que me ha comentado antes de que en el libro de órdenes hay una amonestación unos días antes a la subcontrata de una imprudencia, realmente la subcontrata no tiene noción de esa amonestación, entonces debo entender que no tiene validez, que se ha hecho posterior intentando realizar algo. Le repito que en el libro de incidencias consta como... Libro de orden. En el libro de incidencias consta como enterada la dirección de la subcontrata y el jefe de obra de la subcontrata. Yo no estoy de acuerdo con eso y debido a que no podemos disponer de él, no podemos llegar a ningún acuerdo porque ambos decimos cosas diferentes, o sea que no, creo que no es... De acuerdo, yo le digo, yo tengo el libro de incidencias con se lo puedo aportar cuando usted desee. Vale. ¿Y lo que me ha comentado del libro de órdenes? ¿Que no existe tal orden? ¿O que la subcontrata no la firmó? Existe una orden de que a través del coordinador de seguridad y salud se amonestara a ese operario de Tomimancha de que no llevaba las medidas de seguridad individuales. ¿Y por qué no fue comunicada esa orden a la subcontrata? ¿Por qué no la supervisó? Ya le digo que tiene una firma del libro de incidencias en la que se da por enterada de esa amonestación. Vale. Pues ya están más preguntas. Muchas gracias. El letrado multiletrado, en este caso del arquitecto. Con la venia, señoría. Bueno, ya ha comentado con qué frecuencia ha visitado usted la obra y queda eso patente en la hoja que ha aportado del libro de órdenes, su visita. Cuando iba a la obra, ¿podía usted controlar visualmente desde el suelo la totalidad de la obra? Era imposible controlarlo desde el suelo, solamente desde algunos de los torreones, porque requeriría una distancia tan grande que se saldría del propio solar, por lo tanto imposible. Pero usted visitaba, se entiende, diferentes partes de la obra y en algún momento vio algún operario sin las medidas pertinentes. 11 días antes, porque yo hice una revisión del tema de cubierta. Sí, como se indica el 18 de mayo. Exacto. Y con el arquitecto técnico, ¿qué relación tiene laboral? Pues una relación... Quiero decir, ¿le informa del arquitecto técnico de todo lo que pasa en la obra? Estamos perfectamente coordinados y tenemos una relación profesional de buena comunicación y realizamos las pertinentes reuniones, tanto nosotros como el promotor, con la dirección, toda la dirección facultativa, incluyendo el coordinador de seguridad y salud. ¿Y está usted de acuerdo en todo esto que se ha hablado de que no podía utilizarse ningún otro tipo de medida colectiva en el área donde sucedió el incidente? Era totalmente imposible colocar ninguna otra medida colectiva e incluso no era necesario, puesto que ni el plan de seguridad y salud no lo preveía. Vale, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Una pregunta muy rápido.
¿Con qué periodicidad suele ir un director de la obra a la obra? ¿O a una obra en general? ¿O hay obras específicas? ¿O cómo es esto? Pues un poco según la necesidad de la obra, de la fase que se esté ejecutando. Si es una fase de estructura que requiere mi presencia diaria, pues 24 horas en la obra. Si estamos hablando de una fase de terminación, quizás con que yo vaya un día a la semana, un poco según las reuniones de coordinación que hagamos. Vale. Yo no sé si una de las labores que tiene que hacer el director de obra o el proyectista, ¿usted también fue proyectista en la obra o solamente director de obra? Fui proyectista de la obra, sí. Las dos cosas, ¿no? La misión completa. ¿Se realiza algún tipo de cronograma o diagrama en donde se reflejen de alguna manera las actividades que se realizan en la obra que puedan entrar en un conflicto para evitar situaciones de riesgo? Sí, claro, hay un cronograma de todas las fases de obra, todas las partidas, y de modo que tanto los recursos que se emplean sean económicamente viables como la ejecución de los tajos sea factible, ¿no? O sea, que usted lo hizo eso desde el principio sí. Y no ha habido en el tajo a que nos referimos no ha habido ningún cambio respecto ninguna modificación. De hecho, si lo hubiera habido, quedaría reflejada ahí en conocimiento de promotor y de las distintas contratas. ¿Y dónde queda reflejado usted como director de obra? En el libro de órdenes yo hubiera modificado pequeños cambios en el proyecto y quedaría reflejado en el libro de órdenes. ¿Usted qué atribuciones tiene o responsabilidades, como usted quiera llamarlo, en una obra en materia de seguridad y salud? Igual que un coordinador o no, o como no es usted específico, tiene menos, ¿cómo es? Bueno, realmente el que tiene... Perdóname, esto no se puede preguntar. Yo se lo pregunto porque estamos en un tema docente, lógicamente. Claro. Realmente el encargado de coordinar y revisar todo el sistema de seguridad colectivo es el coordinador de seguridad y salud. Pero sí es cierto que yo, como un agente activo, tengo, digamos, la obligación de comprobar la limpieza, el orden y el buen funcionamiento de la obra, que también incluye la seguridad. Y por último, a grandes rasgos, no mentiremos ¿qué diferencia hay entre un libro de órdenes y el libro de incidencias, entonces? Digamos que el libro de órdenes es, aparte que escribimos simplemente el director de ejecución de obra y yo, se van escribiendo toda la serie de modificaciones que se hacen en proyectos y órdenes relativas a toda la obra, y el libro de incidencias firma también el coordinador de seguridad y salud, y se deben dejar reflejadas todas las incidencias que haya en temas de accidentes laborales o temas más concretos, un poco de seguridad y salud. Cuando se hace alguna incidencia, el libro de incidencias, ¿se deja también en el libro con libro de órdenes o hay que hacer alguna operación? Se debe enviar no sé si al ayuntamiento o al Ministerio de Trabajo, pero sé que se debe enviar a algún sitio. Sí. Vale, pues de acuerdo. No voy a decir nada, pero voy a preguntar al siguiente. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Nada. Se puede retirar. Gracias. El director de ejecución de la obra, que es Elena Díaz Santos del Campo, ¿verdad? Tiene usted el derecho a no confesarse culpable, a no declarar, a no contestar a alguna de las preguntas que se le formulen. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Eso venía, señoría. ¿Dónde se encontraba en el momento del accidente? Estaba en otra obra. ¿No pudo ver ni el accidentado ni el lugar de trabajo? Sí, estaba en otra obra, no pudo verlo, evidentemente. ¿Cuál es su labor dentro de la obra? Pues mira lo mismo. Mi labor como dirección facultativa es controlar y dirigir la ejecución de la obra conforme al proyecto y la normativa. ¿Y en lo relativo a la seguridad y salud, realiza algún tipo de supervisión? Realmente esa tarea la tendría que hacer el coordinador de seguridad y salud, pero yo como agente, si veo alguna anomalía, la tengo que comunicar al coordinador de seguridad y salud. Vale, por tanto, su relación con el coordinador de seguridad y salud, ¿solían tener reuniones? Sí. ¿Y le informaba de la situación de la obra y usted sí. a él? En sus visitas, si veía cualquier anomalía, ¿informaba al coordinador? Sí. ¿Y cada cuánto tiempo visita usted la obra? En este momento de la obra la visitaba cada semana, pero depende, como ha dicho mi compañero, depende del momento de la obra, si estamos en estructura o en acabado.
¿Y cuando va a hacer un control con el resto de los trabajadores? Me refiero si cumplen las medidas de seguridad, la documentación. Sí, si me encuentro en la visita algún caso en donde algún obrero no lleva las medidas de prevención individual, se lo hago comunicar al coordinador de seguridad y salud y al jefe de obra de la contrata o subcontrata que pertenezca. ¿Alguna vez tras su supervisión ha tenido que modificar el plan de seguridad y salud o adaptarlo a alguna situación que considere de riesgo? No. ¿Todo le parecía normal cada vez que iba a la obra? Sí. En cuanto a lo que nos han facilitado del libro de órdenes, bueno, se indica que en una de las visitas se apareció que no cumplía las condiciones. Sí, esa fue una visita de obra del arquitecto, del jefe de obra, que yo firmé porque observó que un obrero no tenía las medidas de prevención individuales. Y aparte de anotar esta serie de órdenes, ¿se toma luego una comprobación? ¿Se comprueba que se cumplen? ¿O simplemente es un toque de atención y se queda escrito en el libro? Se supone que en la siguiente visita de obra que teníamos, tendríamos que haber comprobado que se hubiese cumplido este llamamiento de atención. ¿Y no llegó a...? Mi última visita de obra fue el 21 y preveía que iba a hacer otra visita después del incidente. Entonces no podré. Con la venia, señoría, existe también por su parte, aparte de las hojas del libro de órdenes que ha facilitado el arquitecto y que ella firmó, también ella, tiene ella hojas del libro de órdenes. Luego en su turno lo dice, ¿vale? Ah, vale, porque por si ahora gracias. Sí. Bien. En cuanto a los sistemas de protección colectivas de la obra, en general, ¿considera que eran adecuadas? Sí. ¿Para todos los trabajos? Sí. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. La acusación, por favor, letra de acusación. Con la venia, señoría. ¿Delegó usted en un tercero sus obligaciones de vigilancia? No. Y tengo entendido que usted tiene la facultad de paralizar la obra o el trabajo correspondiente si las medidas de seguridad no se respetan. Sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque yo no vi el incidente que he comentado del obrero que no tenía las medidas de prevención individuales y estábamos a la espera de la siguiente visita que se hubiese tomado las medidas por parte del jefe de obra de la contrata o subcontrata. Entonces, ¿esto podría haberse evitado si usted hubiera ido más a la obra? No lo creo, eso es una suposición. Usted sabe que mediante su control y comprobaciones se pueden evitar las omisiones del empresario, ¿no? ¿Cómo? Las omisiones, pues en este caso, por ejemplo, que no hubiera una red de seguridad o un andamio tubular en caso de que pueda colocarse. Y que por lo tanto su omisión constituyó una cooperación necesaria para el fallecimiento del trabajador. Sí. Usted se ratifica en esto, ¿no? Ya lo he dicho, se ratifica. Muy bien. ¿Hay más preguntas, señoría? Muchas gracias. Tiene la palabra la letrada de la subcontrata. Gracias. ¿Usted quién es realmente el responsable máximo en todo el proceso de obra bajo medidas de seguridad y protección? De medidas de seguridad y ¿Quién protección. es el máximo responsable? Coordinador de seguridad y salud. Y si el coordinador de seguridad y salud no se encuentra en la obra, ¿la dirección facultativa se hace cargo de ello? Sí, si vemos alguna anomalía tenemos que comunicarlo al coordinador de seguridad y salud. O sea que usted, digamos, es el responsable máximo en este caso de todo lo referente a este tema. Sí, ella es el arquitecto superior, el jefe de obra. ¿Había medidas de seguridad colectiva? ¿Cómo? ¿O por qué no había medidas de seguridad colectiva en ese momento? En mi última visita de obra, que es el 21, yo vi que había la medida de seguridad colectiva de la red. Luego, posteriormente, no lo he visto. ¿Y quién dio la orden de quitarlo? No lo sé. Dirección facultativa, suponemos. No lo sé.
¿Podría usted haber paralizado la obra si hubiera detectado alguna situación de riesgo o alguna incidencia? Sí. ¿Y quién más tiene este poder? El jefe de obra y el coordinador de seguridad y salud. Pues no hay más preguntas. Gracias. El letrado de la Dirección Facultativa de Arquitecto. Con la venia, señoría. ¿Comprobó usted en alguna de sus visitas que los materiales de seguridad le fueron entregados a los trabajadores? Sí. ¿De qué manera? O sea, visual. Visualmente, vale. ¿Y en sus visitas de obra vio alguna vez un incumplimiento de las medidas de seguridad? No, pero sí tenía conocimiento de que el jefe de obra había visto una incidencia de un hombre que no llevaba las medidas de prevención. ¿Y podía usted controlar visualmente desde el suelo la totalidad de la obra? No. Pero visitaba los tajos cada vez que iba a todos Sí. los tajos. Vale. Y el suministro de material. ¿Y cree suficiente? ¿Visitó el tajo donde ocurrió el accidente en algún momento? No, no ¿Alguna de sus visitas llegué, anteriores? no llegué a visitar ese tajo porque, como dije, mi última visita fue el 21 y todavía no había empezado ese tajo. Iba a hacer una visita esa semana, pero no, Vale, no lo o vi. sea que no conocía la situación de la zona. No. Vale. ¿Y cree usted suficiente las medidas de protección individual que se le facilitaron a los trabajadores para Sí. esa tarea? Sí. Vale. ¿Y qué relación tiene con el coordinador de seguridad y salud? ¿Cada cuánto? Teníamos reuniones junto al jefe de obra, pues no sé... Periódicamente. Periódicamente. Vale, no hay más preguntas. Gracias. Yo voy a hacer una preguntita nada más. ¿Usted sabe o ha visto en las fotos que la pala con la que estaban mezclando cuando estaba el operario se partió y fue lo Sí. que dio lugar a que se cayera? Sí. Hay un trozo de pala metida en la masa, en la bañera, y luego está en la foto el resto de la pala, en la foto número 21. Señor fallecido, por favor. Sí, sí. Ahí está el trocito de la pala en la bañera metida, incrustada, y luego está a la izquierda el otro trocito de la pala que se agarra. Eso lo sabía usted, ¿no? ¿Usted piensa que eso es porque a lo mejor la pala estaba en malas condiciones o no tenía por qué estar en malas condiciones? ¿Ha sido algún esfuerzo? No tiene por qué... O sea, puede ser también por la propia masa que estuviese muy endurecida y agarrarse la parte inferior. Vale, vale. Usted sabe que tiene, bueno, pues según la jurisprudencia, como arquitecto técnico, director ejecutor de la obra, lo que es la vigilancia inmediata, y el director de obra tiene la vigilancia inmediata. Por tanto, usted sabe que tiene también una de sus atribuciones es velar por la recepción de los materiales, que los materiales se encuentren en buen estado y cumplan con los sellos o marcas o distintivos de calidad. ¿No? ¿Sabe? Todo eso, usted todo esto lo cumplía. Sí. Es decir, todo lo que había de maquinaria, Y guardar la todo documentación. esto usted lo recepcionó y vio Sí. que todo cumplía, los materiales, etcétera, ¿no? Sí. Y eso me imagino que aparecerá pues en el libro del edificio y los Sí, el ensayos, libro todo del esto, ¿no? edificio. Vale, pues nada más, muchas gracias. Bueno, con esto acabamos los acusados y empezamos con los testigos peritos. Por tanto, va a venir ahora lo que la inspectora de trabajo, que es arquitecto y es Virginia Martínez Cobos, ¿no? Sí, ¿verdad? No, está ahí, sí. Inspectora de trabajo. Tiene obligación de decir verdad, so pena de incurrir en delito de falso testimonio, castigado con pena de prisión. Tiene relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, relación familiar o profesional con alguna de las partes. No. Muy bien, pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal. ¿Perdón? Ah, pues espera, un momentito que falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué falta? Antes, para los testigos que se les da lo primero. Eso.
¿Jura o promete actuar objetivamente? Sí, lo juro. Vale, pues muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal, por favor. En su visita a la obra, como inspector de trabajo, comprobó que estuviese en documentación, o sea, en regla la documentación de cada una de las empresas como centro de trabajo. Sí, lo comprobé. Poseían todos los permisos y... Sí, estaba todo correcto. ¿Comprobó si existía falta de medidas de protección colectivas? Sí, lo comprobé. ¿Y puede ser una causa directa del...? Ha habido una confusión, perdonadme, da lo mismo, pero para que lo sepáis. Claro, yo me he confundido y he dicho que era testigo, perito. Claro, no es testigo, perito. No es testigo, es perito. Vale, entonces me he confundido en lo que he dicho, pero bueno, para que lo sepáis. Siga, por favor. Bueno, esto de las medidas de protección colectiva, ¿considera que eran necesarias para evitar el accidente? Creo que eran necesarias, sí. Pero en el momento... Sí. Hubiera que haber tomado medidas colectivas. Dejó constar... Bueno, en cuanto al acceso al punto de trabajo, ¿cree que es seguro el acceso donde estaban trabajando? Es admisible, pero no está todo lo bien que debería estar. ¿No cumpliría, por así decirlo, con la situación estándar, al menos, de trabajo? Está en el límite del... En el límite. Sí. ¿Dificultaría los trabajos que estaban realizando los operarios? Sí. Y en cuanto a... se ven las fotografías que hay bastante acopio de material en el lugar de trabajo. Sí. ¿Cree que es admisible o debería de haber otro sitio? De hecho, puse una sanción a la constructora por ese tema. Por el acopio de material. Sí. Y en cuanto al material de ejecución, ya me refiero, pues en este caso, por la pala, por las bañeras, ¿cree que también que es el adecuado para estos trabajos o se podían haber optado otras medidas? Las medidas son adecuadas, pero no están situadas adecuadamente, ni están en su uso correcto. Bien, pues no hay más preguntas. La acusación en particular, por favor. Gracias. ¿Son obligatorias las medidas de protección colectiva, señor Altura? Sí, son obligatorias. Son obligatorias, en este caso no las sabía. Son obligatorias siempre que sean, o sea, siempre que no sea, siempre que sean indispensables. O sea, quiero decir. En este caso, ¿cree usted que harían falta? En este caso debería haber habido medidas de protección colectiva, sí. ¿Y usted cree que era factible colocar en esta zona andamios tubulares? Sí, hubiera sido factible. ¿Y se habría evitado de esta manera la caída? Sí. Muy bien. ¿Usted considera que era un espacio bien protegido? No considero que era un espacio bien protegido. Había un montón de opciones para proteger el espacio. Y en cuanto a los anclajes, las argollas colocadas para enganchar las líneas de vida... Yo no veo suficientes. En el momento que fui a hacer la inspección no había suficiente anclaje. ¿Y las que habían, piensa que estaban bien colocadas? ¿Se deben colocar hacia el exterior? Yo creo que no eran suficientemente accesibles. O sea, que usted considera que no está... Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. El abogado de la SUP. Contrata. Hola, señoría. ¿Qué medidas de seguridad colectiva debería haber en una obra con las mismas características que la que nos encontramos? Pues en este caso, en el caso del que hablamos, podría haberse usado, como hemos hablado antes, el andamio tubular, o podría haberse reenganchado la red. Y evitar así el incidente. Sí. ¿Y considera entonces incompleto el plan de seguridad y salud? Considero que está mal organizado. ¿Y de quién es responsabilidad esa mala organización? De la persona que haya elaborado el plan. Del coordinador de seguridad y salud en este caso. ¿Y tiene usted el deber de controlar y corroborar el buen uso de las medidas de seguridad o quién lo tiene? No, yo tengo que ir, inspeccionar la zona de trabajo y decir si las medidas son adecuadas o no. Y en el caso de que no, hacer una denuncia al Ministerio. Que es el tema que nos ha comentado de la denuncia que hizo con anterioridad. Sí. No, con anterioridad no, con posterioridad. O sea, lo hice. A mí el Ministerio me llamó después del accidente.
para que fuesen a comprobar las medidas. A comprobar que se había modificado con respecto a su denuncia. Sí. No, la denuncia la puse después. O sea, todo lo que vi fue después. Vale. Nunca he ido antes, nunca me han mandado antes de... Hemos hablado de la red, de que no existía red, y las líneas de vida que estaban colocadas cumplían las condiciones de seguridad, eran las... Yo creo que las que dicen que había eran inaccesibles. Que dicen que había porque usted no pudo corroborarlas, o sea que tampoco es seguro. Yo las que vi, en las que me dijeron que eran las líneas de vida que habían situado para ese tipo de tajos, no eran suficientemente accesibles para el trabajo. ¿Y de quién es el encargado de supervisar y colocar bien esas líneas de vida? Pues la dirección facultativa y el coordinador de seguridad y salud. Y en todo caso, pues digamos el jefe de obra, pero de la contrata en general, ¿no? Bueno, y también yo creo que cualquier persona que tenga responsabilidad, tanto los encargados de las contratas y las subcontratas, deben vigilar por la seguridad de sus trabajadores. ¿Y tiene constancia de que se entregaran los equipos de seguridad individuales? No lo sé. Ellos me han dicho que sí, pero eso no lo puedo asegurar. No lo puedes corroborar. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. El letrado de la dirección facultativa. Con la venia, señoría. ¿Cree usted que aun estando la red colocada, no podía haber caído igualmente el accidentado? Podría haber caído, pero hubiera sido más leve. Vale. Pero entonces lo único que hubiese evitado la caída realmente hubiese sido la medida de protección individual, no, en este caso. No, porque hay muchas opciones de seguridad colectiva. ¿Cómo que en pues este caso? El andamio tubular. Vale. Si puede ver el esquema que aquí no lo tengo aquí. ¿Lo puedo decir? ¿Cómo lo digo? ¿Puede indicar, viendo ese esquema, de qué manera hubiese sido posible tener ese andamio fijo? ¿Apoyado dónde? ¿Puedes explicarme el esquema? Ponlo en una sección, así. Ah, vale. En la sección se ve el alero a media altura, se ve el andamio fijo por abajo. Y no, pero en el esquema, no en la foto. Y entonces, si hablamos de un andamio fijo que llegue hasta arriba, hasta la cubierta de arriba del todo, ¿dónde se apoyaría ese andamio? Es que este esquema no es lo mismo que yo he visto en los planos de la obra. Pero corresponde a lo que se ve en la foto, que es el andamio fijo llega hasta el alero. Yo creo que las dimensiones del alero no son las mismas que en la foto. ¿Qué quiere decir? Que eran aproximadamente 1 metro, lo que han dicho aquí anteriormente los compañeros. Bueno, yo lo que vi en la obra es que se podía haber colocado un andamio tubular. Sí, pero ¿apoyado dónde? Apoyado en el suelo. Apoyado en el suelo. Entonces el andamio quedaría retranqueado porque el alero existe. No existen técnicas para colocar este tipo de andamios. ¿Pero cómo? Pues apoyado y enganchado. Sí, pero en la pared. si el andamio se queda 1 metro separado de la fachada, ¿no podría caer un trabajador entre el andamio y la fachada? Esta foto no es lo que he visto en el momento en el que yo hice la inspección. Pero la foto no me la he inventado yo, la foto es de la Guardia Civil. Cuando yo fui a hacer la inspección, se podía haber colocado el andamio. ¿Pero dónde? En el suelo y en toda la fachada del edificio. Pero entonces no quedaría retranqueado de la fachada por el alero. Te repito que esta no es la información que yo tenía en su momento, entonces no puedo. Pero da igual, si no estoy diciendo que estuviese hecho, estoy diciendo que un alero, una fachada vertical que tiene un alero que sobresale aproximadamente 1 metro, digamos, ¿cómo pones el andamio de manera que puedas acceder cerca de la fachada sin caerte entre el andamio y la fachada? Se podía haber puesto. Pero no sabe explicar usted de qué manera. No hay más preguntas. Muy bien. ¿Tendrá que contestar? ¿Conteste? ¿El qué? ¿Sabe de qué manera? ¿De qué manera? Pues no, ya le he dicho que yo creo que esta foto no corrobora. Yo creo que se podía haber apoyado en el suelo y enganchado en la pared, en la fachada, como se suelen poner los andamios tubulares. ¿Y qué hacemos con la distancia que queda entre el andamio y la pared? Porque si hay un alero, tienes que colocar el andamio por fuera del alero. No hay sistemas de andamiaje que solucionan estos problemas. Que sí. Sí. ¿Como cuál? ¿Dónde se apoyaría? Pues haciendo una doble... No lo sé ahora mismo, pero sí. Vale, no hay más preguntas. Se puede haber hecho.
¿Qué formación habilitante tiene usted? Formación. Habilitante tiene usted, como inspectora Yo hice unas oposiciones de inspección inspección laboral. ¿Es usted arquitecto o licenciado en Derecho? Soy arquitecto. Pues entonces me sobra que usted con su experiencia y su formación sepa cómo se puede poner en andamio alternativo. Muchas gracias. Bueno, aparejador de la CAM, técnico prevención de riesgos laborales, es arquitecto técnico y es Rodrigo Díaz Serrano Díez. ¿Tenemos un informe? Lo tenía aquí. Bueno, perito. Sí, sí. Tiene obligación de actuar objetivamente, no causando beneficio o perjuicio deliberadamente a ninguna de las partes. De lo contrario, comete delito de falso testimonio castigado con pena de prisión. ¿Tiene relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, relación familiar o profesional con alguna de las partes? No. ¿Jura o promete actuar objetivamente? Lo juro. Muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Con su venia, señoría. ¿Sabe usted si tenían formación los trabajadores acerca de la prevención sobre los riesgos laborales que estaban realizando? Sí, la tenían. Bien, tras la retirada de la red de protección del hueco, ¿cree que hubiese sido posible de alguna manera mantenerla para salvaguardar los trabajos que se iban a realizar posteriormente? Mantener la red, no. ¿Y alguna otra alternativa? Sí. Por ejemplo. Un andamio tubular apoyado en el suelo y que cubriera la totalidad de la altura de la fachada. Y en cuanto a cuestiones que se acaban de plantear de la posible ejecución, ¿cree que es fácilmente ejecutable un andamio de ese tipo? Sí. ¿Cómo? Apoyándolo en el suelo, pasando la altura, la totalidad del andamio por delante del alero que se estaba comentando y anclado de forma puntual a la fachada. Y para salvaguardar esa distancia que comentaba el letrado con respecto a la fachada, porque al estar un poco retranqueado con respecto al alero. Mediante algún tipo de pasarelas o alguna red que lo pudiera proteger. ¿Sería admisible algún tipo de voladizo en ese andamio? Sí. Bien. Usted plantea en el informe que nos ha facilitado, o sea, que en el propio Plan de Seguridad y Salud las medidas colectivas eran difíciles. Me gustaría hacer entrega de una copia del informe a... Sí. Muchas gracias. En el apartado de conclusiones indica una de las primeras conclusiones que lo que plantea el Plan de Seguridad y Salud es difícilmente planteable como medida de protección y continuamente plantea pues, una serie de medidas colectivas alternativas. ¿Se refiere a lo que acaba de comentar del andamiaje o algún sistema de protección individual? Exacto. Al andamiaje y al uso de las medidas de protección individual. También comenta que la presencia del coordinador de seguridad y salud o me imagino que de cualquier otro agente responsable podría haber evitado el accidente. ¿Cree que no había un control suficiente o vigilancia respecto a los trabajos? Muy probablemente se podría haber evitado, sí. Bien, y en cuanto a las argollas que existen en la parte superior de la fachada, ¿cree que podrían llegar a funcionar o están diseñadas como una línea de vida? Creo que se podían haber diseñado de una forma óptima, pero tal como están, con la disposición que tienen, sí podrían haber cumplido su función. Bien, lo que aparece en la fotografía número 13, que aparece una cuerda atada a una de esas argollas, ¿eso es lo que consideraría una línea de vida? Cuando la vea, ¿me la puede traer, por favor? ¿Cómo definiría ese elemento? Tal y como está dispuesta, lo consideraría más una forma de ayuda para acceder a esa plataforma más que una línea de vida en sí. Si un operario se enganchase ahí, ¿cuál podría ser el resultado si cae?
Hombre, está claro que la caída se evitaría. Aunque no esté en uno de los extremos amarrada, solo tenga un punto de anclaje. Mejor que estar o mejor que no estar atado a ningún sitio, pues sí. Bueno, imagino que para una línea de vida debería de tener mínimo 2 puntos de anclaje para poder, a menos, soportar el peso propio del... No está dispuesta de la mejor forma, pero creo que a las malas sí podría cumplir su función. Bueno, no hay más preguntas. Gracias. Tiene la palabra el abogado de la acusación, por favor. Con la venia, señoría, solo una pregunta. En la fotografía número 27 nos aparece con el número 4 que hay un asa de hierro de los usados para la sujeción de los cinturones individuales de seguridad. ¿Podría verlo? ¿Podría explicarnos cómo funciona eso como anclaje para la línea de vida? El número, perdón, me dijo 4. Número 4. Entiendo que es lo que está aquí marcado. Sí. Pues mediante un sistema de mosquetones poder enganchar uno de los extremos de la línea de vida a esa argolla y el otro extremo, el extremo libre, poder engancharlo a otra de las argollas que hay dispuestas en el casetón. Pero en este caso no había ninguna otra argolla dispuesta, ¿verdad? Existían más de una argolla en el casetón. ¿En esa zona? Creo recordar que sí. No tenemos foto de eso. No tenemos constancia de eso. No. ¿Puede acercarle? No sé. ¿Puedes señalarnos dónde está la otra argolla en alguna de estas fotos? En las fotografías no aparecen, pero como se ha dicho con anterioridad, en el casetón, por parte de la inspectora de trabajo, existían mínimo 2 argollas dispuestas en la superficie horizontal. Perdona, pero la inspectora de trabajo no ha declarado que existiera mínimo 2 argollas en esa zona. ¿Usted afirma que vio 2 Sí. argollas? De acuerdo, no hay más preguntas, señoría. Gracias. Tiene la palabra la abogada de la subcontrata. Hola, venga, señoría. ¿Visualizó usted el plan de seguridad y salud? No he tenido acceso a él. ¿No ha tenido acceso a él como técnico de prevención? No se me ha facilitado ninguna copia. No. Pero supongo que lo habrá leído con posterioridad. ¿Lo creía suficiente? Efectivamente. ¿Perdón? ¿Lo creía suficiente? ¿Lo ha leído con posterioridad? Se podían haber realizado algunas modificaciones en función de la disposición de los tajos a realizar. ¿La vigilancia y presencia en hora del coordinador de seguridad y salud podría haber evitado ese accidente? Probablemente sí. ¿Y qué medidas de seguridad cree usted que podrían haberlo evitado también, aparte de esa vigilancia? El uso adecuado de las medidas individuales de protección y algún sistema alternativo de medidas colectivas. ¿Las medidas de colectivas seguridad. están por encima, en principio, de las individuales? Por supuesto. ¿Y quién es el responsable de esa temeridad, de no haber colocado esas medidas colectivas adecuadas? No creo ser yo la persona indicada como para indicar quién es el responsable. Vale. Vale. ¿Y cree usted que la posición de Rufino era la adecuada? No. ¿Para el trabajo? No. No. ¿Por qué? Por la ubicación donde estaban los 2 oficiales realizando el tajo, estaba bastante distante de donde se encontraba el accidentado a la hora del suceso. ¿Y además era seguro el modo de subida a ese punto? No. Vale. ¿Y la bañera tampoco se encontraba en lugar seguro, por lo que entiendo por su declaración? Para la realización de los tajos que se estaban llevando a cabo no interfería y es cierto que abordando la bañera desde el extremo opuesto donde se encontraba el fallecido sí que se podía haber realizado el tajo de una forma más segura. Pero bueno, digamos que el punto de trabajo en cuanto a seguridad de acceso y tal, usted no lo considera el correcto. No. Vale, pues no hay más preguntas. Gracias.
Tiene la palabra el abogado de la Dirección Facultativa. Con la venia, señoría. ¿Qué formación tiene usted? No sé si ya lo han dicho. Soy arquitecto técnico. Arquitecto técnico. Vale. Desde su punto de vista, aun estando la red colocada, ¿no podía haberse caído igualmente el accidentado? Sí, podía haberse caído. Con lo cual, lo único que lo hubiese evitado son las medidas el hiratado, digamos, las medidas de La caída sí, el impacto contra el suelo, la red lo hubiese evitado. Sí, pero ¿qué hubiese evitado que el señor Rufino no se cayese? Digamos, por orden de importancia, un sistema alternativo de medidas colectivas y, sí, pero en este caso... y segundo, el uso de las medidas individuales. Vale, pero en este caso que no había las medidas que estaban previstas en el plan de seguridad y salud eran las medidas de protección individual. ¿Esas medidas de protección individual son suficientes para que una persona no se caiga? Sí. Vale. En cuanto a la supuesta posibilidad de poner un andamio tubular que fuese desde abajo y tal, ¿ese andamio de tanta altura debería tener algún anclaje, algún tipo de algo? Sí. ¿A dónde? A elementos de la fachada. A elementos de la fachada. ¿Y la fachada que ya está ejecutada? Sí. Vale. ¿Y ese tipo de anclaje en la fachada, cómo es? Porque en una fachada que se está ejecutando o que está ejecutada, bueno, supuestamente si pone el andamio se está ejecutando, ¿dónde quedan esos anclajes una vez que se ha terminado la fachada? Una vez ejecutado, una vez desmontado el andamio, sí que se podrían desmontar esos anclajes y disimularlos, aun siendo una fachada de ladrillo visto. Pero, ¿qué tipo de anclajes son? ¿Qué daño hacen daño a la fachada al ladrillo visto? Son unos anclajes metálicos que, igual que se ponen atornillados, se pueden desatornillar. O sea que, desde su punto de vista, la fachada se puede ejecutar sin ningún problema. Sí. Vale. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Nada, un par de cosillas. Cuando ha dicho que la línea de vida nada más estaba sujeta a un punto y con eso se evitaba los accidentes, yo me estoy imaginando nada más en un punto, con la eslinga y esto en vertical y ese operario cae hasta su muerte. Pero la línea de vida tiene una especie de argollas donde podría ir cambiando esas sujeciones. Si nada más está sujeto en un punto y yo me ato, ¡pof! No. Claro, pero no es usar el mosquetón alrededor de toda la línea, sino en las propias argollas que tiene la línea de vida, se puede enganchar y eso mismo lo frenaría. ¿Y esas argollas, qué pasa? ¿Están sujetas ya a la línea de vida? ¿Están fijas? Sí. ¿Y, creo que sí. ¿Y cómo se fija una argolla a una cuerda? ¿A una soga? No sé. Pero están sujetas, ¿no? Hay una argolla que es fija. Creo a la que línea sí. de vida. Vale, vale. En su experiencia como técnico de la CAM, ¿ha visto casos semejantes a estos o no? Es decir, me refiero si a lo mejor si ha habido casos semejantes a estos, ha habido a lo mejor medidas de seguridad distintas a esta obra o a lo mejor medidas de seguridad con mayor planificación o no. Si no ha visto nada, ningún tema como este, pues no me dice nada y ya está. No lo recuerdo. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado los testigos peritos y vamos ahora a los peritos. Y los peritos tenemos dos, que es el perito de la acusación, que es arquitecto, y es Miriam Mora González, perito de la acusación. Muy bien. Tiene la obligación de actuar objetivamente, no causando beneficio o perjuicio deliberadamente a ninguna de las partes. De lo contrario, comete delito de falso testimonio castigado con la pena de prisión. ¿Tiene relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, relación familiar o profesional con alguna de las partes? ¿Jura o promete actuar objetivamente? Muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Señoría. ¿Se ha revisado el plan de seguridad y salud
¿Y ha podido comprobar que las medidas aportadas por el plan eran las correctas con el trabajo? No, no ha sido facilitado. Bien, en cuanto a la documentación proporcionada, me imagino que habrá visualizado, la colocación de las bañeras en la cubierta, ¿cree que es la correcta, la ubicación? ¿Se podía haber escogido un lugar mejor? La disposición de las bañeras dentro de la superficie están colocadas, digamos que no es la óptima, pero se supone que en los medios que tenían y en la situación de trabajo en la que se encontraba era la única que ellos encontraron factible. O sea, piensa... ¿El hilo de la tributación? Sí, sí. Bien, entonces piensa que la colocación de esas bañeras no podía haber sido otra, ni el número tampoco. Si se hubiese disminuido el número y se hubiese girado 90 grados, el espacio hubiese sido mayor, pero claro, esto también supone una reorganización del trabajo, porque de primera, si existen 3 bañeras, es porque se prevé que se va a necesitar ese volumen de material. Pero se puede programar una sucesión del trabajo. Eso por supuesto, pero claro, altera la organización del trabajo en la obra. ¿Considera que si antes de ejecutar los remates de la cubierta se hubiese terminado el peto del torreón, se podría haber mantenido la red horizontal y por tanto mantener las protecciones colectivas? Sí. ¿Y considera que esta línea de vida funciona como tal? Lo que determinan como en el plan de seguridad determinan como la alternativa al no existir redes, o sea, no existir medidas colectivas, plantean la línea de vida como solución. ¿Cree que efectivamente funciona como tal y es un medio efectivo? Yo, por lo que he podido observar de la documentación gráfica obtenida por la Guardia Civil, línea de vida como tal en ese punto donde se produjo el accidente no existía. Existían unos ganchos donde el operario se debería atar desde su arnés, pero como tal línea de vida no existía en ese punto. Bien, en teoría entre cada uno de esos ganchos debería haber una línea y el operario engancharse con su eslinga a esa línea de vida, ¿no? Claro, ese sería un paso más que hay que dar. Como tal, solo existen los ganchos. Y usted me ha preguntado por la línea de vida, que no está. Entonces no existe un método individual de protección, claro, un colectivo. Le digo que con los ganchos que existen sería necesario colocar la línea de vida y una vez colocada la línea de vida se engancharía al operario. ¿Podría decir que el trabajador estaba trabajando sin ningún tipo de protección, ni individual ni colectiva? A la vista de las imágenes, sí. Bien, no hay más preguntas. Muy bien. El letrado de la acusación, por favor. Hola, venia, señoría. Entonces usted ha dicho que era posible la colocación de una red horizontal. Sí. ¿Y esto hubiera evitado el fallecimiento del trabajador? Pues yo no soy médico y no me puedo arriesgar a hacer una afirmación contundente, pero imagino que sí. ¿Y hubiera sido posible colocar andamios tubulares? Sí. Existen sistemas en la actualidad que permiten salvar un alero. ¿Puede explicar el sistema? ¿Cómo funciona? Claro, lo que se hace es que se acodala en los paramentos verticales y se salva ese alero, sin ningún problema. ¿Y esto hubiera evitado la caída? Sí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. El letrado de la subcontrata, por favor. Con la venia, señoría. Ha comentado que podría haber habido medidas colectivas que impidieran el accidente. Sí. ¿Quién era el encargado de poderla modificar? Pues en primera instancia el coordinador de seguridad y salud, luego las personas que están por debajo de él, los delegados, el encargado de la obra, de la contrata y de la subcontrata, al observar que no se cumplían esas medidas de seguridad colectiva, deberían haber dado aviso para que se repusiera esa falta. ¿Cree usted erróneo el plan de seguridad y salud? Pues como no ha sido un documento que no se me ha facilitado, no puedo dar una opinión al respecto. Pero en el supuesto que se me indica, diría que ha sido fallido. Y respecto con las medidas individuales, ¿de qué medidas individuales contaban los trabajadores? ¿Con cuáles? Pues lo que se ve en las imágenes son unos ganchos que, como he comentado antes, no tenían puesta la línea de vida de la que tanto se ha hablado. Y por lo que se observó el día del accidente, ninguno de los 3 trabajadores llevaba arnés de seguridad.
Pero ¿tiene usted constancia de que sí se le repartieran esos arneses? Yo no he recibido ningún documento que así lo haga constar. ¿Y sabe usted si a los operarios se les ha formado o informado de algún tipo en temas referentes a seguridad y protección? Sí, sí que he visto que el accidentado acudió a un curso sobre seguridad y salud. ¿Y son los mismos operarios los que deben irse colocando y adoptando las medidas de seguridad individual? En primera instancia debe ser su encargado y el coordinador de seguridad y salud quien les facilite el equipo. Y en primera instancia el promotor de la obra debe facilitar todo el equipamiento. Sí, pero una vez facilitadas son ellos mismos los que las controlan, digamos. Y las van cambiando para ir moviéndose en los diferentes sitios. Claro, por supuesto. O sea que se supone que, por lo que usted me está diciendo, actuaron imprudentemente los operarios y más específicamente Rufino. Claro, nosotros no tenemos constancia de que ese Eso no día... se admite, esa pregunta. Vale, gracias. Pues no me pregunto. Yo voy a decir por qué es valorativa, ¿no? Porque es valorativa. Vale. Nada más, muchas gracias. El letrado del arquitecto. Con la venia, señoría. Durante su intervención ha estado siempre refiriéndose a las fotos y su informe lo hizo, parece, sobre la foto. ¿Usted nunca fue al lugar del accidente para realizar su dictamen pericial? Fui a posteriori, pero las fotos son del día del accidente y me parece que tienen más valor. Sí, pero le han preguntado sobre los ganchos y las argollas que se ven en la foto y por derivación estarían en el lugar del accidente cuando usted fue, esos ganchos, pero usted no los vio, no vio nada. Sí, yo he dicho que los ganchos sí que los he visto, lo que no vi fue la línea de vida y así lo he hecho constar. Vale. ¿Usted cree que aun estando la red colocada, no podía haber caído igualmente el accidentado a la red? Por supuesto que hubiese caído, pero no hubiese sucedido lo que todos conocemos. Sí. ¿Y la medida de protección individual no hubiese impedido que cayese? También hubiesen colaborado que... ¿Pero la medida de protección individual hubiesen impedido? Sí, Le estoy preguntando sobre eso. Sí. Vale. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Yo tengo, como siempre, una preguntilla. ¿Qué formación académica tiene usted? Soy arquitecto. Muy bien. ¿Usted ha tenido acceso al proyecto de la obra? No. ¿Al estudio de seguridad y salud? No. ¿Al plan de seguridad y salud? No. ¿Usted considera que estos documentos son esenciales para efectuar su pericia? Sí. ¿Y cómo ha podido conseguirlos? ¿Los ha pedido? ¿Qué es lo que ha hecho? Los he solicitado, pero como no fueron requeridos durante el periodo de instrucción, no han sido facilitados por las personas que ¿Usted los en su poseen. dictamen ha puesto esta circunstancia de que no ha cedido a nada? Con lo cual no puede, de alguna manera, saber si ha habido modificaciones, no ha habido modificaciones durante la obra, si el estudio de seguridad se ha actualizado y el plan de seguridad también consecuentemente, nada de esto. Ha sido solamente, ha visto temas nada más por el tema de las fotos, ha sido principal. Efectivamente. Y ahí es donde usted ha argumentado a través de las fotos. Muy bien, pues muchas gracias. El perito de la defensa, arquitecto técnico, que es Fernando Rincón Ordóñez. Muy bien. Tiene obligación de actuar objetivamente, no causando beneficio o perjuicio deliberadamente a ninguna de las partes. De lo contrario, comete delito de falso testimonio castigado con pena de prisión. ¿Tiene relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, relación familiar o profesional con alguna de las partes? No. ¿Jura o promete actuar objetivamente? Sí, lo prometo. Muy bien. Pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal, por favor. Con su venia, señoría. Bien, en la documentación aportada se ve una de las imágenes, en la fotografía número 32, que aparece restos de la red de protección colectiva que estaba colocada, pero que queda como enganchada en uno de los estribos. Sí. ¿Por qué no fue retirada del todo? Porque sí, ¿por qué no se fue retirada del todo? Porque podría llegar a dificultar trabajos en... Bueno, yo lo desconozco. Yo cuando fui a la obra tras el accidente me encontré
la red en ese estado y no vi ningún inconveniente ni nada, no tiene que ver nada con el accidente. ¿No considera ningún aspecto técnico que impida...? Que impida trabajar en ese parte de la fachada, no. ¿Y que se hubiese mantenido? No lo veo relevante. Supongo que se quitó en el momento oportuno y se dejó ahí para después recogerla, pero no veo que tenga nada que ver con el accidente. Bien. En cuanto a los puntos de vida, bueno, a las argollas, no puntos de vida, perdón, ¿cree que son suficientes? Sí. ¿Está ejecutado de manera correcta? Sí, yo creo que para la labor que estaba realizando el obrero, si se hubiera sujetado a la argolla era suficiente como protección. La argolla exterior que se ve en la misma fotografía, sí. ¿Lo considera un elemento oportuno de protección individual? ¿Y se podría haber planteado algún sistema definitivo que sirviese tanto como sistema de protección como un sistema posterior de mantenimiento del edificio? ¿A qué se refiere? Pues una línea de vida que se iba a mantener después de la construcción del edificio. Bueno, yo considero que esas argollas quedan fijas tras concluir el edificio para un posterior mantenimiento. Si quedan fijas, se podría llegar a fijar una red en ellas, por encima de esos andamios. Pero yo me estoy refiriendo a la argolla del peto superior. Vale. En cuanto a los sistemas de señalización, ¿cree que es peligrosa la zona donde estaba trabajando Rufino? Rufino, para la labor que estaba realizando, tenía un perímetro seguro en el cual, si hubiera permanecido ahí, no tendría ningún peligro, porque él solo tenía que ejecutar la masa, no tenía que colocar ningún ladrillo. ¿Cuál es esa delimitación segura que indica usted? ¿Qué considera los elementos seguros? Había un perímetro de 30 metros cuadrados seguro con una superficie plana, donde debería haber permanecido el obrero, con lo cual ahí no corría ningún peligro. Una superficie que se vería reducida por todo el material que ya hemos visto en las fotografías. La situación del lugar de donde ocurrió el accidente no tenía el mejor orden posible, pero aún así existían varios puntos seguros en los que podía haber permanecido el obrero. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra el letrado de la acusación. Con la venia, señoría. ¿Qué conocimientos técnicos tiene usted? Soy arquitecto técnico. Arquitecto técnico. Sí. Si fuera posible colocar medidas de protección colectivas, ¿sería obligatorio ponerlas? Si fuera posible, sí. Y se contemplara en ese momento de la obra, sí. ¿Y usted cree que era posible colocar algún otro medio de protección colectiva en el lugar donde se produjo el accidente? Yo, tal y como comprobé en el proyecto y el plan de seguridad y salud, se estaba contemplado las distintas fases con su medida de seguridad, y en este momento la medida contemplada era individual y considero que era correcta. ¿Y cree usted que hubiera podido colocarse andamios tubulares? Cuando yo llegué a la obra y encontré la situación del trabajo, vi que además del peto también se estaba ejecutando el alero inferior, con lo cual la situación de un andamio tubular hubiera impedido ese trabajo, y considero que el andamio colocado era el más adecuado. Que sus compañeros de profesión han considerado todo lo contrario, que sí se podían colocar. Suele pasar dentro de la profesión distintas... Yo digo mi punto de vista de lo que encontré cuando llegué a la obra. No, yo le pregunto sobre con sus conocimientos técnicos si sería o no sería posible colocar un andamio ahí tubular. Le he dicho que, como ya le he respondido a esa pregunta, que como estaban trabajando en el alero, considero, bajo mi punto de vista, que estorbaba ese trabajo. O sea, que no era posible colocar el andamio. Porque se estaba trabajando. Ya le he respondido a esa pregunta. Y en cuanto a la red de protección horizontal, esa red estuvo situada en otra fase de obra anterior, que no tiene nada que ver con el peto, y con lo cual cuando terminó esa fase se quitó y no era necesario. ¿No es necesario? No. ¿Y por qué cree usted entonces que la colocaron de nuevo tras el accidente? Yo fui justo cuando ocurrió el accidente, y después no he vuelto ya a la obra, con lo cual desconozco ese dato. Le vuelvo a preguntar, con sus conocimientos técnicos, ¿usted hubiera colocado una red ahí tras el accidente por alguna razón especial? Yo solo tengo que juzgar los hechos del accidente, eso no me compete a mí. Entonces no sabe por qué la colocaron. No es el objeto de la pericia. Pues no hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Pues el letrado de la subcontrata, por favor. Hola, Bene, señoría. Ha estado comentando usted que creía completo el plan de seguridad y salud. Sí,
efectivamente. ¿Y en el caso de que esa red horizontal que se quitó se hubiera impedido el accidente? Bueno, esas son suposiciones que no puedo saber lo que hubiera pasado, pero ya le digo que esa medida de seguridad era necesaria en otra fase de la obra y no en esta, que era la medida individual y era la medida adecuada. Sí, eso ha quedado claro, pero si esa red hubiera estado, se hubiera evitado el accidente. Ya le digo que son suposiciones que no lo puedo saber, yo solo juzgo el hecho el lugar de los hechos. Vale. Y en cuanto a medidas individuales, ya hemos comentado que los operarios no estaban utilizándolas, pero sí disponían de ellas. ¿Tiene usted constancia de ello? A mí, cuando yo hablé con los operarios, me dijeron que no lo llevaban puesto y yo en el lugar de los hechos encontré algún cinturón de seguridad, con lo cual no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí, que disponían de las medidas de seguridad. ¿Y quién es el encargado de dar esas medidas de seguridad individuales? Creo que era el encargado de obra de la subcontrata. Vale. ¿Y cree usted que la posición de Rufino entonces no era la adecuada? Efectivamente. Que él estaba estaba infringiendo, digamos, las condiciones. Pienso que para la labor que estaba realizando, como ya he dicho antes, había un perímetro de seguridad en el que él podía haber realizado esa misma labor igualmente sin correr ningún peligro. Y sin esa imprudencia quizás se hubiera evitado también el accidente, claro. Si hubiera estado en un lugar seguro, como ya le digo, no tendría ningún tipo de peligro. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias. El letrado del arquitecto, por favor. Con la venia, señoría. Ha presentado usted un informe pericial que me gustaría que tuviese acceso, señoría. Gracias. En él usted detalla, en el apartado de metodología empleada, a diferencia de su compañera, la perito de la acusación, usted sí ha tenido acceso al plan de seguridad y salud, al acta de adhesión y al acta de recepción de equipo de parte de los trabajadores. Efectivamente. Se reitera en ello. Con lo cual su dictamen lo ha basado en todos esos documentos. Sí, como ya se contempla en mi informe, para realizar mi dictamen he llevado a cabo una inspección ocular, además de analizar todos los documentos e información aportada. Vale. Y en el apartado de conclusiones, usted determina que las medidas individuales, el uso de medidas individuales está correctamente justificado. Sí. Se reitera en ello. Vale. Y no hay más preguntas. Muy bien. Pues yo sí voy a hacer las preguntas las mismas que le he hecho al otro perito. ¿Usted ha tenido acceso al proyecto de la obra? Sí. ¿Al estudio de seguridad y salud? Sí. ¿Al plan de seguridad y salud? Sí. ¿Por qué el perito de la otra parte no ha tenido acceso y usted sí? Lo desconozco, yo pedí esa información y me la facilitaron. ¿Usted era el perito de la defensa de quién? De todas. De la contrata, yo creo. De todas. Información privilegiada. Bueno, pues no tengo más preguntas, pero ha aparecido un nuevo testigo. El fallecido. Vamos a ver, las preguntas las voy a hacer yo, porque este es un tema que no lo sabían los letrados, entonces ha aparecido. ¿Qué medidas considera usted que habría que haber tomado en la realización del tajo donde usted estaba trabajando? ¿Medidas de tipo colectivo o individuales? ¿O qué tipo de medidas usted, como además la persona directamente que hacía ese tajo, usted y como trabajador además, que también tiene que velar por su seguridad, qué medidas hubiera usted dicho que tenía que tener o hubiera agradecido que hubiera habido en el tajo donde estaba usted? Pues creo que una línea de vida más adaptada a las circunstancias de la plataforma de trabajo, y también habría agradecido una red perimetral en el Torreón. Una red perimetral en el Torreón. Esto con las tecnologías actuales se puede hacer. Usted, cuando estuvo trabajando, ¿por qué se puso en esa posición
yo digo, tan peligrosa, ¿no? Porque usted no podía haber mezclado la mezcla en vez de con las espaldas para el patio, haberla hecho por delante, o era por alguna causa. ¿Por qué fue eso? La masa estaba igual. Bueno, cuando usted entró en la obra, que fue al principio, creo la siguiente, al principio, ¿no?, de la mañana, ¿no? Nada, después de la merienda, la pasta estaba ya dura, no estaba dura, la pala estaba en malas condiciones. ¿Por qué usted trabajó de espaldas? Es un poco por informarnos. Dado el tamaño de la bañera y para tener una mezcla homogénea, pues me tuve que desplazar alrededor de todo el perímetro. Alrededor de todo el perímetro. De la bañera. ¿Y por qué la pala, por qué se rompió? ¿Estaba en malas condiciones? Supongo que no habrá habido un control óptimo de los materiales que se aportaron. Vale, ya se ha cargado a la persona que viene. Muy bien. Esto es lo que hacía falta en un tema de estos. Claro, viene el fallecido y nos aclara todo, el arquitecto técnico. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Y ahora lo que viene es las conclusiones de los letrados. Primero el fiscal, abogado de la acusación. Se solicita condena o absolución respecto de quién y por qué motivo. Sí, señor. Eso no lo pensabais, ¿eh? Pues ala, ¿cuánto tiempo le dejamos? 5 cada uno. Prepararlo un poquito si queréis. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, por favor. ¿A quién hay que condenar? ¿Por qué motivo? Condena o absolución. De cada uno de los que han intervenido. Bueno, eso la acusación, la defensa, ¿por qué motivo pide que no se estime lo que ellos digan? La solución de nuestro defendido, pero no decimos quién consideramos culpable. No es necesario. ¿No es necesario? Vale. ¿Y es individualmente cada petición de condena? Obviamente el fiscal actúa en interés público, la acusación particular en interés de su representado y la defensa en interés de su defendido. Bueno, que conste, mientras estamos así hablando, que ha estado todo muy bien, ¿eh? Le ha dado tiempo a prepararlo muy bien, ¿eh? O sea, que ya está muy bien y que lo he preparado muy bien. El informe para la acusación no es tan complicado, porque es ver si a la vista de la prueba practicada se cumplían o no se cumplían las medidas de seguridad, a quién correspondía la vigilancia y el cumplimiento de esas medidas de seguridad, y con eso simplemente no vamos a pedir por qué delito ni nada, simplemente si se le condena o no, aunque yo en la última clase os dije que os miráis lo del concurso ideal, concurso real, cuando concurría, pero bueno, si llegáis ahí ya es de nota. Por lo menos que veáis si se han incumplido o no las medidas de seguridad, que las han incumplido y quién responde penalmente por ello. Bueno, pues el Ministerio Fiscal, por favor. Sí. Bien, resumiendo, aunque el lugar de trabajo presenta dificultades en la ejecución de los trabajos que estaba realizando el fallecido, y sumado a la posible imprudencia del operario, fueron lo que desembocaron los hechos. No obstante, dentro del ámbito laboral es lógico la protección del trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales. Por tanto, es labor de la empresa el mantener esta seguridad. Por tanto, yo acusaría a la subcontrata Toma y Mancha, tanto por falta de control, supervisión y cumplimiento del plan de seguridad y salud, pese a estar de acuerdo, obviamente presenta problemas. De hecho, ya se produjo el accidente, así como que pese a facilitar las medidas de protección individual a los trabajadores, tanto el encargado a pie de obra como el jefe de obra, desde calidad como control y cumplimiento, deberían de haberlo previsto. En relación al contratista principal, a él le corresponde, encargado de la coordinación de los trabajos y de los temas de seguridad y salud, junto con el coordinador y con el resto de subcontratas, por la falta del seguimiento de todas estas conductas y medios de protección colectivo de la obra que no existían. Deberían de haberse adaptado a los trabajos realizados. Tanto el jefe de obra, por no realizar el seguimiento y diligencia, como el encargado, por delegar en la subcontrata las tareas de control de protección. Al coordinador de seguridad y salud,
por no realizar un seguimiento del plan de seguridad y salud y adaptarlo al trabajo que se está realizando, ya que no solo es responsable el coordinador del control de la obra, como ya he comentado, el resto de agentes también tienen su parte de responsabilidad, y el coordinador debería de advertir al contratista si se incumple alguna de estas medidas, y creo que en la obra queda patente que se han incumplido varias medidas de seguridad. Y en cuanto a... también debe de mantener la limpieza en el puesto de trabajo y obviamente no se ha cumplido. Y a la dirección facultativa, insuficiente la visita a la obra, alegando solo a momentos particulares, y tienen como obligación el asistir en la obra tantas veces como sea necesario, y ese tantas veces como sea necesario depende del trabajo y de las labores que se están realizando. Y al arquitecto técnico de la dirección facultativa por no realizar un control de los materiales que se están empleando en la obra, que fue uno de los principales desencadenantes del suceso. Y Muy bien. está. Muchas gracias. El letrado de la parte acusadora. Con la venia, señoría. Pues pido condena para el jefe de obra de mi empresa por acción omisiva, ya que aquellas personas que desempeñan funciones de dirección están obligadas a cumplir y hacer cumplir las normas destinadas al mantenimiento de la seguridad del trabajo. Pido condena también para el encargado de obra de mi empresa por responsabilidad en cascada también y por no garantizar las medidas de protección colectivas oportunas. Pido condena para el coordinador de seguridad y salud de mi empresa por no llevar el seguimiento adecuado de la obra y por fallos en el estudio de seguridad y salud. Pido condena también para el jefe de obra de Tomi Mancha por no dar las suficientes medidas de protección individuales a sus trabajadores y por no advertir de la falta de medidas de protección colectiva de la zona donde se produjo el accidente. Pido condena para el encargado de Tomi Mancha por las mismas razones que para el jefe de obra de la empresa. Para el director de obra pido absolución, ya que no considero que tenga nada que ver con lo acontecido. Y por último, creo que me queda el arquitecto técnico de la obra, pido condena también para él, porque no me ha dado tiempo del porqué, pero también. Sí. Y para mí también. Vale, de acuerdo. El letrado de la subcontrata. Vale, bueno, pues yo creo que los puntos principales que han provocado el accidente se podrían haber evitado cumpliendo unas correctas en medidas de seguridad colectiva que no estaban, que están por encima, por supuesto, de las individuales, y que, por tanto, el responsable de todo esto es un incompleto e incorrecto plan de seguridad y salud que recae sobre el coordinador de seguridad y salud. Y otro punto clave, relacionado directamente con el accidente, es el incorrecto estado de los materiales y de las herramientas, que creo que el responsable de esto es el encargado de la obra, que es el encargado de avisar el acta de los materiales. Entonces, pues yo, tanto a jefe de obra de la subcontrata como a encargado de obra de la subcontrata, creo que son inocentes porque considero que los errores decisivos pues están por parte de los máximos responsables que son superiores a ellos. Muy bien, muchas gracias. El multiletrado, por favor. Multiletrado. Pues, a ver, considero que quedan eximidos los acusados a los que yo defiendo que quedan eximidos porque los defiendo, que voy a decir. Porque el arquitecto se ha demostrado mediante las copias del libro de órdenes que asistía periódicamente a la obra y no tenía por qué estar todos los días allí. Y igualmente al arquitecto técnico, porque también se ha demostrado que iba regularmente a la obra y se le ha preguntado y se comprobó que ella había comprobado los certificados de calidad de todos los materiales de la obra. El jefe de obra y el encargado ambos han dicho que cuando veían alguna irregularidad la notificaban tanto al coordinador de seguridad y salud como a quien producía esa irregularidad, como se dio en un caso en el que ya han hablado de que no tenía cinturón y lo avisaron. Y el coordinador de seguridad, bueno, cumplió su labor siguiendo las instrucciones del plan de seguridad y salud,
con lo cual no tiene por qué imputársele ningún cargo. Muy bien, pues muchas gracias. Queda listo para sentencia. Visto para sentencia.